Hola, un saludo y un agradecimiento especial a los organizadores del Sexto Congreso Internacional Comunicación y Pensamiento por haber aceptado mi ponencia, cuyo título veis ahí en pantalla. Los diarios personales como herramientas de aprendizaje afectivo. Aquí veis mi nombre y también una inscripción profesional. Voy a empezar con una breve introducción sobre los diarios personales como género. El diario personal ha sido uno de los géneros más practicados en la historia de la literatura. Ahí quedan los diarios de Franz Kafka en imagen, o Alejandra Pizarnik, el Quadre Gris de Josep Pla, o el diario de Ana Frank, que también veis en pantalla manuscrito, un diario dramático por la suerte final de su autora. Se trata, por tanto, de un género literario consolidado, con sus recursos y sus características propias. En concreto, el diario personal es un texto escrito en el que la escritora o el escritor expresa sus vivencias cotidianas y sus sentimientos personales cuando se enfrenta a ciertas situaciones o ciertos recuerdos. No se trata de un texto privado, está escrito para un público potencial, aunque éste sea pequeño en número. Se focaliza en sentimientos y percepciones personales y no exclusivamente en reflexiones, como sería un diario de la práctica docente o de las experiencias educativas en un curso, del cual hay bastante bibliografía. Sin embargo, dada su sencillez, pues carece de estructura, el diario personal se puede convertir en una herramienta de primer orden para el aprendizaje de una segunda lengua. A partir de la escritura de un diario personal en L2, los estudiantes pueden tener éxito a la hora de modelar su identidad en el entorno cultural de esta segunda lengua, sobre todo si forman parte de un programa de inmersión lingüística en la lengua objetivo. Es un poco el tema del que te voy a tratar. Como introducción y propósito, en esta ponencia me centraré en el uso de diarios personales en L2 desde una perspectiva narrativa autobiográfica. Aquí lo tenéis. Aquí lo vamos a ver. Aquí. A partir de la práctica de la escritura mediante estos diarios se pueden resolver una serie de problemas gramaticales complejos de una forma sencilla, y eso es muy importante para mí. Os dejo bastante bibliografía sobre el uso de diarios personales. Por si alguien está interesado, podéis parar el vídeo en esta parte y consultarlos. Nuestros objetivos. Con el uso de diarios personales para el aprendizaje de una segunda lengua se consigue poner en juego la afectividad de los y las estudiantes, así como su creatividad y su motivación para el aprendizaje de una segunda lengua. Dado que en un diario personal se expresan emociones, los y las estudiantes son los expertos en el contenido de sus textos y pueden mejorar la forma a partir de la interacción con sus compañeros y con los docentes, porque ellos son los que mejor saben lo que sienten. Asimismo, se pueden aprovechar las producciones en el diario personal para otras actividades del curso. En este caso, un relato digital, que era el trabajo final del curso. Bueno, vamos a seguir con unas expectativas muy altas. El diario personal, como herramienta pedagógica, se puede utilizar en todos los niveles del aprendizaje de una segunda lengua. Desde el primer día, siempre y cuando se hayan enseñado unos contenidos específicos que luego mencionaremos, y desde una perspectiva transversal, porque dada la utilidad del género, el diario permite escribir sobre cualquier tema. Se evita, además, y esto es lo más importante, el uso de extensos contenidos gramaticales en el aula y se permite a los estudiantes y a las estudiantes expresar sus sensaciones, que es para mí lo más interesante. Dado que la temática transversal de estos encuentros virtuales se focaliza en el uso de la tecnología, relataré mi experiencia con el uso de diarios personales en el aula con entornos digitales, aunque estos se puedan implementar mediante otros formatos. Y ahora hablamos de la implementación. La experiencia que voy a relatar se realizó en 2019 con un grupo de estudiantes de una universidad norteamericana que vinieron a realizar un programa de estudios en el extranjero en una pequeña ciudad del norte de España, o sea, un programa de inmersión. Desde el inicio del curso se pidió el consentimiento a los estudiantes para utilizar sus producciones en esta investigación. Los estudiantes llevaron un diario personal en español a partir del segundo día de clase. La plataforma en la que escribían, y aquí veis una imagen, era Blackboard, desde donde se pueden implementar entradas de diario desde la lista de tareas y contenidos del curso. Los alumnos entraban mediante un perfil y componían textos que solo podían ver sus autores y el instructor. Esta configuración se puede variar de manera que permita a todos los estudiantes leer las entradas de sus compañeros, pero en este caso se pretendía potenciar la naturaleza íntima del diario personal y la opción tipo blog no acababa de ser productiva,
aunque para otro tipo de cursos sí pueda serlo y por eso lo menciono, por si os interesa. Cada día, antes de empezar la primera clase matinal, los estudiantes debían haber completado su tarea en el diario, de manera que los 10-15 primeros minutos de la clase se centraban en poner en diálogo algunos de sus comentarios y reflexiones y también las formas gramaticales. Esta es una forma muy recomendable de crear un buen ambiente de trabajo, aprendizaje en el grupo clase, pues las inquietudes de los estudiantes suelen surgir en estas entradas del diario. Por otro lado, las entradas no eran muy extensas, no es la idea, entre 50 y 100 palabras, para no cansar a los estudiantes y que estos vieran en el diario una buena herramienta de comunicación y creación. Fue además la vía por la que se pudieron detectar dos problemas personales de dos estudiantes, que quizá no se hubieran sincerado de una manera tan cercana por otra vía. Una de las estudiantes padecía una enfermedad que le explicó al instructor por medio del diario, de forma que se le pudo cambiar a otro grupo que se adaptaba mejor a su estado de salud. Otra estudiante tuvo problemas debido a la hospitalización de un familiar en su país de origen. Aunque se perdió 2 clases por esta razón, porque es una situación de mucho estrés, el diario personal le permitió no perder el contacto con el curso y su reincorporación fue casi inmediata. En este sentido, cabe decir que el diario personal es una herramienta pedagógica que permite el empoderamiento por parte del instructor o la instructora porque lo dota de un conocimiento del sustrato íntimo de esos estudiantes que por otros medios resulta difícil de adquirirse. En castellano, se hace necesario comenzar el curso por unos contenidos concretos, como he comentado. En este caso, el pretérito perfecto compuesto. Aquí os muestro un PowerPoint del primer día de clase, que es el que permite al segundo día tener un diario. En cuanto a la componente creativa, una vez que los estudiantes se han habituado al uso del diario y observan su utilidad para implementar sus habilidades escritas en la lengua objetivo, se pueden introducir actividades de tipo creativo relacionadas con las vivencias que están experimentando, de forma que la L2 les sirva para expresar una parte de su identidad. La idea es mezclar la gramática o los trabajos gramaticales con el contenido, con su afectividad, en cierta forma. El diario puede servir, además, para potenciar otras actividades del curso, como he mencionado. En el ejemplo que relato, los estudiantes debían crear un vídeo explicando la experiencia de su proceso creativo y de aprendizaje. Y las anotaciones en el diario les permitieron tener una bitácora de los momentos más importantes del curso dentro y fuera de la clase, que después fue la vía para poder elaborar el relato digital en algunos casos. Vamos ahora al aprendizaje gramatical a partir del diario personal, el ejemplo tipo. Para concluir esta comunicación me centraré en un caso particular, el de una estudiante que gracias al diario personal fue capaz de interiorizar las reglas gramaticales de los artículos en español, que es un elemento gramatical altamente complejo. Esta estudiante había estudiado español en la secundaria, había cursado español, aunque me confesó que su compromiso con el aprendizaje del idioma era muy débil, podríamos decir. Continuó estudiando español en la universidad con una motivación renovada debido a los requerimientos de su universidad, como suele pasar, o es muy común. Había alcanzado el nivel B1-1 y accedió a un curso intermedio avanzado B1-2, como veis, pero a mí me llegó muy motivada. Su ascendencia italiana le permitía navegar entre el léxico español con ventaja. Estaba hipermotivada y me pidió contenido extra, pues contenido sobre subjuntivo y condicionales, contenido difícil, o sea, estaba muy interesada. Aquí debemos hablar, que es la ascendencia, debemos hablar que su interés por el reggaetón fue una motivación adicional. Su afición por conocer la cocina del norte de España fue otro motivo extra, pues aprendió que el español era una buena herramienta para introducirse en la gastronomía local. Desde el principio, a partir del uso del diario personal, la estudiante tuvo problemas con la escritura, especialmente en artículos, preposiciones y mayúsculas en español. En la primera entrada, por ejemplo, escribió esto, con una influencia clara del italiano. Hemos ido a los mercates de Santo Domingo y un problema grave con las mayúsculas en la parte de Santo Domingo. Pero 2 semanas más tarde escribía esto. Hoy X y yo hemos ido a la catedral de Pamplona. La iglesia es magnífica y el campanario era extraordinario. Y aquí se debe comentar que solo hay un error, el de magnífica, que le falta acento, es un error ya superior. Pero también hay que decir que la catedral de Pamplona, el artículo de la lo puso a posteriori a partir de los comentarios en clase y de un poco de feedback que se le dio en Blackboard. En todo caso, es interesante comentar 2 cosas de aquí, de este segundo texto.
Que no es un texto fácil, porque el uso de mayúsculas con monumentos es muy específico del español. Y 2, que es un buen ejemplo de cómo introducir el uso de artículos en español sin la implementación de reglas gramaticales muy exhaustivas. Y esto me parece bastante importante. El uso de artículos en español es complejo, incluye muchas especificaciones y excepciones que lo hacen confuso y aburrido para los estudiantes de segundas lenguas. Sin embargo, al enseñar los artículos señalando su uso a partir de los comentarios del profesor en la entrada de Blackboard y repasando estos errores al inicio de cada clase, su uso se asimila de una forma casi automática por parte de los estudiantes. Ellos mismos pueden discutir las normas gramaticales en la introducción de cada clase y responder a los comentarios del profesor en Blackboard. Este aprendizaje se acaba extendiendo a la lengua oral, en las actividades que se hacen de lengua oral en clase. Al principio, por la influencia de... Y aquí vamos a la parte final. Al principio, por la influencia del inglés y en parte del italiano, la estudiante estaba confusa. Por ejemplo, entradas de las primeras semanas. He probado por la primera vez una empanadilla con el jamón y el queso, que es un uso muy propio del artículo en inglés. Pero después también escribe, un día después, hemos ido a Ciudadela, que es aquí el uso del artículo se refiere a un lugar específico, la Ciudadela. Sin embargo, una semana más tarde ya vamos viendo una serie de cambios de interés. Por ejemplo, hemos ido al Museo de la Universidad, que muestra un cambio en el uso de la forma gramatical ir a combinado con el uso del artículo. Al día siguiente escribe hemos ido al centro comercial La Morea, mostrando que ha interiorizado el uso de artículos en español para localizaciones específicas. Y vamos acabando. Frutos finales, el proceso de aprendizaje. En su proceso de aprendizaje, la estudiante cometió nuevos errores en las siguientes semanas. Sin embargo, el feedback que se le dio en las conversaciones iniciales de cada clase le permitió corregirlos de inmediato, como ocurrió cuando escribió hoy hemos ido a un club en el centro, y lo veis en cursiva, y ahora os lo voy a indicar, porque en un principio esto no estaba, pero a partir de las correcciones vio el error y fue capaz de introducirlo, perdón por el ruido. Pero hay más cosas. Por ejemplo, un día después escribe fuimos a un festival en la parte vieja, ya sin ningún error, directamente hecho bastante perfeccionado. Y finalmente, aquí volvió a cometer un error que a partir del feedback del Blackboard y los comentarios en clase vio por sí misma e incluyó como es hemos ido al mirador del caballo blanco en la parte vieja. Ya vemos que tiene conciencia de los errores mediante correcciones que no estaban presentes al principio de su proceso, y eso es importante. Especialmente en el uso de artículos para localizaciones específicas, que es quizá donde más aprendió. Se puede observar que la estudiante incrementó su autoconciencia en el uso de los artículos y eso le permitió introducir los nuevos usos en la escritura. Cometió errores, pero entendió el uso y las diferencias respecto a sus lenguas nativas, con lo que me gustaría finalizar con la conclusión. No se puede decir que la estudiante adquiriera la excelencia en el uso de artículos gracias al diario personal, sería excesivo. Algunas entradas estaban escritas a la perfección y en otras cometía errores, aunque fueran posteriores. Pero descubrió el proceso de ensayo y error con el que gestionar las estructuras gramaticales. Leía sus diarios, los corregía en Blackboard y trataba de asimilar lo aprendido en las entradas de los días siguientes. A través de este proceso, el uso del diario dentro y fuera de clase se reveló como una herramienta fundamental y le ayudó a conformar su identidad en L2. La herramienta digital, Blackboard, se reveló muy eficaz a la hora de dar feedback a los estudiantes. Y con esto concluyo. Espero que os haya gustado y también espero vuestros comentarios para mejorar todo esto en los comentarios. Muchísimas gracias.